Entonces, bueno, habíamos anunciado hoy que íbamos a hacer un directo, un poco improvisado, pero también es un directo para que, sobre todo las personas que nos ven, nos siguen, puedan preguntarnos, puedan hacer preguntas, pero siempre y cuando sean en relación a este tema, ¿no? En relación al milenio, la segunda venida, rapto secreto, cómo será la segunda venida, todo pues dentro de este contexto, ¿no? Entonces, el objetivo es, bueno, poder comentar, poder hablar, ver también, porque es, de hecho es de los primeros directos que hacemos aquí en Facebook, ver también qué aceptación tiene, porque bueno, hay otras plataformas que quizás tenemos más personas que nos siguen y es más, quizás más fácil, ¿no? Poder hacer directos de estas características, ¿no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí con Frederic, que es del Ministerio de FA Ministries. A él lo encontraréis sobre todo en YouTube. Así que si queréis conocer qué es lo que predica, sobre todo hablas bastante sobre victoria sobre el pecado. Sí, el mensaje de 1888 sobre todo. Sí, es un mensaje que se dio en 1888 sobre victoria sobre el pecado, cómo Cristo venció, ¿no?, la tentación, cómo nosotros también podemos alcanzar el carácter de Cristo y todo a través, pues, de nuestra naturaleza caída humana, ¿no? Entonces, lo podéis encontrar a Frederic, sobre todo, pues, en YouTube, en FA Ministries. Lo digo por si os queréis suscribir a su canal, lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Así que, bueno, de momento no tenemos preguntas, así que, bueno, vamos a empezar hablando un poco en relación a la segunda venida, porque es un tema quizás que hay mucha confusión, ¿no? Es quizás un tema confuso en el sentido porque muchas personas dicen, a ver, segunda venida, pero antes de la segunda venida, ¿hay rapto secreto o no hay rapto secreto? Y entonces, bueno, genera pues quizás esa confusión, ¿no? Si realmente hay un rapto secreto, si no hay rapto secreto, si hay segunda venida, que la hay, el milenio, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Sí, otro tema aparte. ¿Dónde será el milenio, no? Sí, si es en la tierra o en el cielo. Sí, siempre es este debate, ¿no? Milenio, ¿en el cielo o en la tierra, no? Así que, bueno, veo que la gente de momento no pregunta. Quizás en otras plataformas la gente tiene más actividad. Aquí quizás estáis oyendo a ver qué es lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, hay que tener clara una cosa, y es que los discípulos, ninguno de ellos habló en relación a un rapto. Ellos nunca esperaron el rapto de la iglesia, sino el arrebatamiento de la iglesia, que es diferente. A veces se confunden términos, ¿no? Se cree que rapto y arrebatamiento es lo mismo, que son doctrinas iguales, pero primero que el rapto no es bíblico y segundo que bueno, el arrebatamiento no se tiene que tomar como un rapto. ¿Qué sería el arrebatamiento? Sí, el rapto básicamente aboga porque la iglesia no va a pasar tribulación aquí en la tierra, sino que antes de la tribulación se va y ya no la sufre, pero el arrebatamiento obviamente dice que la iglesia pasará su tribulación aquí hasta que venga Cristo a buscar a los suyos. Es la gran diferencia, ¿no?, que hay. Sí, sí, no, y de hecho se ha mostrado y se ve claramente desde siempre, ¿no?, como siempre el pueblo de Dios siempre ha pasado por tribulación, por tiempo de angustia, ¿no?, que de hecho es el tiempo de prueba que tiene y que necesita pasar, ¿no?, porque es un tiempo también como de purificación de la iglesia para que el carácter sea purificado, ¿no?, de las personas, pues es necesario pasar por ciertas tribulaciones, ¿no? Nos hacen una pregunta. ¿Ah, sí? Que bueno, era de esperar, pero bueno, es un tema también un poco controvertido, que dice, ¿cuánto creéis que falta para la venida de nuestro Señor? Pregunta. Claro, sí. Aquí hay muchas opiniones, ¿no? Y en toda la historia ha habido muchísimas opiniones al respecto. Pero a mí y a opinión personal, según lo que he estudiado yo, lo que me gustaría comentar es que más que buscar fechas o momentos para la segunda venida y estar a la expectativa de ello, yo abogo más para buscar una transformación del carácter, ¿no?, de nuestro carácter a semejanza del de Cristo,
Porque realmente si estudiáis precisamente lo que hemos comentado al principio, el Evangelio de 1888, todo este mensaje, os daréis cuenta, y ciertas citas también del Espíritu de Profecía, os daréis cuenta que Cristo viene a buscar a su pueblo cuando éste refleja perfectamente su carácter, ¿no? Viene a buscar un pueblo santo para poder ser elevado al cielo. Y este pueblo santo, como dice Apocalipsis 7, creo que es. Es justamente el que estaba buscando. Pues ahora lo leerá Alexis. Ahí habla de que los vientos, que son contiendas y demás, los ángeles los soltarán cuando los justos, los siervos de Dios, sean selados. Con lo cual, ahí hay una condición. No es que haya, según mis estudios, cada uno puede tener su opinión, no es que haya un tiempo prefijado por Dios en decir, mira, tal año vendré y quien esté preparado bien y quien no, y si no hay nadie preparado, yo los prepararé a la fuerza, sino que Dios está esperando a un pueblo. Está profetizado que llegará este pueblo aparecerá y luego vendrá Cristo, pero eso está completamente alejado de poner fechas. Podemos saber la cercanía por las profecías, por las señales, pero no una fecha exacta. Yo sé que es un tema muy sabroso, ¿no? Se podría decir, es un punto de caramelo poder saber la fecha, pero desgraciadamente todos los que han puesto han fallado y los que la siguen poniendo también fallarán, porque el Evangelio trata de eso, de una transformación de carácter a semejanza del de Cristo. Y cuando el pueblo está preparado, esa es la condición, cuando el pueblo está preparado, empieza a venir la gran tribulación final, como es la ley dominical y todo lo demás. No es que de repente todo está bien y aparece el año porque toca y viene Cristo, ¿no? Es toda otra historia muy diferente. De hecho, Dios es un Dios de justicia y por lo tanto el hecho también quizás de decir tal fecha y que se dependa, ¿no?, de esa fecha para el retorno de Cristo, obviamente él tiene un tiempo marcado que lo sabe desde los días de la eternidad, ¿no? Pero obviamente la condición del pueblo de Dios es lo que va a marcar esa segunda venida. Aquí nos dice, ¿no?, que lo que comentabas, ¿no? Apocalipsis 7, 1 al 3. Sí, ¿no? Los 144.000 sellados, ¿no? Este sellamiento también es importante, ¿no? Porque aquí nos muestra la condición. Recordemos una cosa, que cuando hablamos de sellados, hablamos cuando tenemos un objeto que es sellado, cuando vemos algún producto que es sellado, significa que está ya permeado, que está protegido, está cubierto y por lo tanto no se puede corromper. Entonces, cuando se sella a los 144.000 es porque ellos van a partir de ese momento a vivir en santidad. Obviamente han estado viviendo en santidad y ellos no lo han percibido ni percibirán, ¿no?, esto, pero sin embargo son personas que se han estado preparando durante toda su vida y en ese momento, en ese preciso momento son sellados, ellos no saben que son sellados, sin embargo reflejan perfectamente el carácter de Cristo. Claro, y eso significa dejar de pecar. ¿Y cómo se deja de pecar? Pues resistiendo, queriendo no pecar cuando venga la tentación, pidiendo la ayuda del Señor para no pecar. A veces, ¿por qué pecamos? ¿No? Pues porque queremos, en el fondo. Queremos caer, sea inconsciente o inconscientemente, consciente o inconscientemente, y no confiamos suficiente en las promesas del Señor que dice en 1 Corintios 10:13, si no recuerdo mal, que nadie será tentado más allá de lo que pueda tolerar. Que Sí, Dios Corintios 10:13. Claro, Dios da la salida antes de eso, con lo cual la victoria sobre pecado no es algo etéreo, no es algo metafísico, es algo muy real que puede ser realidad en tu vida ahora mismo ya, si tú quieres. Sí, y es la condición del pueblo de Dios en ese tiempo. Es algo que ya, como dice Frederic, se debe manifestar ahora, aunque nosotros quizás veamos que somos pecadores, nos sentimos pecadores, pero, sin embargo, esta condición puede ser ya, ¿no? Porque el poder que Dios tiene para santificarnos, para darnos la victoria sobre todo pecado, ¿no? Es el mismo poder que tenía Dios en la creación. Perdón, no tenía el micro. Es el mismo poder que Dios tenía en la creación cuando dijo hágase la luz se hizo. La luz respondió a algo que Dios había dicho, ¿no? Hágase la luz. Y por lo tanto, cuando nos dice ni yo te condeno, vete y no peques más, ese no vete, no peques más, no es una orden, sino que es una promesa que se cumple, ¿no? En nosotros y nos hace, pues, aceptos a sus ojos y nos hace perfectos, ¿no? Y si caemos es porque, obviamente, nos apartamos de Cristo, dejamos de mirarlo a Él y, por lo tanto, pues es cuando caemos en tentación y no la soportamos.
Entonces, no sé si había por aquí algún comentario. Bueno, comentarios. Vital Adalberto ha comentado que sin santidad nadie verá a Dios. Y Evangelista Glemis dice, sí señor, así es. Así que bueno, igual si tenéis alguna pregunta también podéis ir comentando y también bienvenidos a los que han ido entrando y pues continuamos. Sí, es en Apocalipsis 14 nos explica un poco cuál es bueno, un poco no, un poco bastante cómo es la condición del pueblo de Dios en esta segunda venida. Cuando Cristo venga en las nubes, habrá un pueblo que lo estará esperando, que son los 144.000. Hay cosas que tener en cuenta. Es decir, ¿cuál es la condición del mundo cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga, únicamente habrá dos grupos. Así como ahora aparentemente hay muchos grupos, estamos diseminados en 40.000 denominaciones, luego hay ateísmo, hinduismo, budismo, pero en verdad solo hay dos grupos. Aparentemente hay muchos grupos, pero realmente únicamente solo hay dos, los que están en la verdad y los que están en el error, no hay más. Lo que pasa es que quizás ahora pues vemos más grises, vemos diferentes tonos, pero cuando Cristo venga a las nubes, y poco antes, se verá claramente delimitado o marcado estos dos grupos de personas, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios, como dice en Apocalipsis 14:12, ¿no? Y tienen la fe de Jesús, y aquellos que reciben la marca de la bestia, aquellos que se conforman a los rudimentos del mundo, aquellos que siguen las enseñanzas del mundo y que no guardan la ley de Dios, ¿no? La característica del pueblo de Dios, una de las características principales del pueblo de Dios, o diríamos que es la principal, es que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Y que tienen la fe de Jesús. De hecho, en Apocalipsis 14:2 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Efectivamente, son los que reciben esta mente divina de Cristo, que es la que habilita para dejar de pecar, ¿no? Este poder divino que Cristo nos da gracias a su victoria como hombre aquí en la tierra. Tenemos una pregunta de Marianela RP que dice, ¿la perfección es necesaria para salvarse? Sí, la perfección de carácter, eso es importante, no carne santa, como había algún grupo que predicaba, ¿no? Hace muchos años, y no sé si ahora hay alguno, pero la perfección de carácter es el requisito para salvación, obviamente, porque Cristo tuvo un carácter perfecto, jamás pecó, mejor dicho, ¿no? Jamás albergó ninguna tentación pecaminosa que hay en nuestra carne, las dejó subir a su mente, jamás hizo eso, con lo cual, como Él fue santo y lo hizo en nuestra misma carne pecaminosa, nos dio el ejemplo perfecto para poder resistir también la tentación y tener una vida como la de Él. O sea que sí, la perfección de carácter es requisito para ser salvo, aunque eso pueda chocar. Es interesante porque hablas de perfección de carácter, pero no hablas de perfección de cuerpo. No, ni perfeccionismo, cuidado. Ni perfeccionismo, sino la perfección de carácter. En 1 Corintios 15, en el versículo 51, Pablo hace una declaración que habla sobre la segunda venida y dice lo que va a suceder con los justos, ¿no? Con aquellas personas, con los 144.000 precisamente, los que estén ahí, más también otro grupo que va a ser la gran multitud que va a resucitar en la segunda venida. En la segunda venida, lo que decíamos, habrá dos grupos. Estarán los impíos, que son los que se manifiestan en Apocalipsis 6, últimos versículos, que dice, caed sobre nosotros las peñas, ¿no? Que luego podemos hablar sobre esto, ¿no? Y luego está el otro grupo, que son los 144.000, ¿no? A la pregunta que dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los 144.000 son aquellos que se van a sostener en pie, que van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Jesús, ¿no? El testimonio de Jesucristo. Cuando Cristo viene en las nubes, hay una resurrección de los muertos, que es la que aquí Pablo nos habla, que es la resurrección de los justos de todas las épocas, desde Adán, o desde el primer mártir, la primera persona que murió, en este caso pues sería Abel, hasta el último mártir en Cristo que muere en ese tiempo de tribulación por el cual la iglesia va a pasar y va a sufrir. Dice así, he aquí, en el versículo 51 de 1 Corintios 15, he aquí,
os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Está diciendo no todos moriremos, ¿no? Pero todos seremos transformados. Esto es interesante porque dice no todos dormiremos. Ya nos está diciendo que realmente va a haber un grupo que no va a pasar por la experiencia de la muerte. A veces tenemos el concepto de que todos los humanos vamos a morir. Pero primero, todos los humanos no han muerto. Quizás eso será chocante para algunos, pero realmente hay dos personas que sabemos por las escrituras, y creemos que son las únicas, que no han pasado por la experiencia de la muerte. Una es Enoc, séptimo desde Adán, ¿no? Que pasó, fue traspuesto, ¿no? Del cielo a la tierra. Dice que andó, ¿no? Anduvo con Dios y fue llevado. Y el otro caso que conocemos es Elías, el cual fue llevado pues con un carro de fuego. Son los dos únicos casos que de hecho son personas o son seres, ¿no? Humanos que tipifican a estos 144.000, los cuales no pasarán por la muerte, y aquellos de los que Pablo, pues aquí dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿no? Pero dice que todos seremos transformados, que eso es lo que tú comentabas, ¿no? ¿Esa transformación qué es? ¿Es transformación de carácter o es transformación física en este caso? Claro, eso es transformación física. El cuerpo, nuestra carne sí que se transforma cuando viene Jesús, pero no el carácter. El carácter es la obra que tenemos en esta vida, al transformarlo a semejanza del de Cristo. El cuerpo, sí, esta carne es la que nos vamos a elevar toda nuestra vida. Cuando venga Jesús la transforma, pero el carácter no. Mucha gente, y muy sinceramente seguramente, la mayoría del cristianismo cree que cuando venga Jesús transforma el cuerpo entero, carne y también el carácter. Pero no es así, porque aquí además en el contexto está hablando de los cuerpos. El cuerpo es nuestra carne, nuestro cuerpo físico, ¿no? Eso va a ser transformado y glorificado, pero no el carácter. El carácter ya ha de estar transformado de antes con la ayuda del Señor. Por eso es tan importante el tema de la victoria sobre el pecado. Es algo que se rechaza por completo casi en todo el cristianismo, pero es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Y de hecho Cristo nos lo mostró en su vida, ¿no? A veces creemos en un Cristo que nada tiene que ver con el que estuvo aquí y así hay los frutos, ¿no? Así es el fruto del cristianismo popular. Pero cuando se cree en el Cristo de la Biblia, ves a un Cristo totalmente diferente al que te han explicado seguramente a nivel más casual en la mayoría de iglesias. La victoria sobre el pecado es necesaria y aquí está hablando, como hemos dicho, de la transformación del cuerpo. Eso sí que sucede únicamente en la segunda venida. Hay otra tendencia que ahora no está muy en boga, pero hace muchos años sí, de gente que creía que tenía carne santa, ¿no? Que no podía pecar porque su carne ya era santa. Eso sí que es antibíblico, porque aquí dice que nuestra carne será transformada cuando venga Jesús, no antes. Con lo cual hay que separar muy bien, ¿no? El perfeccionismo, la carne santa no tienen nada que ver con la victoria del pecado y llegar a una perfección de carácter. Luego leeremos algunos versículos en relación a victoria sobre el pecado, porque esa es la condición del pueblo de Dios, ¿no? Ahora y en el tiempo del fin. No es algo que se extrapola únicamente o que tiene que ver con el tiempo del fin, sino que es algo que Dios ha establecido desde que hubo pecado. Una vez entró el pecado, pues el hombre podía obtener victoria. De hecho, Job se lo conoce, ¿no?, como varón justo delante de Dios, ¿no? Hay personajes bíblicos que no se conocen ellos pecado. Tenemos el ejemplo de José, tenemos el ejemplo de Daniel, pero sin embargo las escrituras dicen que todos hemos pecado, ¿no? Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y eso incluye también a la Virgen María. Pero obviamente no vamos a entrar en este tema, pero sí que todos los hombres, salvo Cristo, hemos pecado. Pero sin embargo, esta santidad de carácter, pocos hombres la han conseguido, aquellos que nos menciona la Biblia. Luego, otros casos que ha habido durante la historia, ¿no?, del cristianismo, de la humanidad, personas que han pecado, pero que se han levantado y han podido vivir una vida santa, y luego finalmente se va a ver realmente no a una persona ni a dos, ¿no?, sino a 144.000, que luego también pues, se tendría que mirar, ¿no?, si son simbólicos o literales, ¿no?, que se mantienen en pie, ¿no? Que luego lo leeremos, ¿no? Que íbamos a leerlo, pero bueno, hemos cambiado un poco, hemos redirigido la conversación, pero bueno, luego hablaremos de ello. Sigo leyendo y no sé si quieres comentar alguna cosa. Tenemos varios comentarios. Uh-huh. Hay uno de Esteban Octavio Novoa que dice, nuestra obra es de esforzarnos para alcanzar, que es una cita del manuscrito, en nuestra esfera de acción, la perfección de Cristo en su vida terrenal alcanzó en toda esfera el carácter.
Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Al no alcanzar día tras día los requerimientos divinos, estamos poniendo en peligro la salvación de nuestra propia alma. Eso está en el manuscrito 48 de 1902. Y Mono León Pérez dice, la perfección no es un requisito para la salvación. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras propias obras o perfección. Esto cita Efesios 2, 8 al 9 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, aquí precisamente, mira, me gusta este comentario porque efectivamente la perfección no se alcanza por obras propias ni por nuestros méritos, sino que esta perfección de carácter te viene dada automáticamente, bueno, automáticamente no, pero te viene dada precisamente por aceptar por la fe la justicia de Cristo. Y Cristo venció aquí por la fe, como venció Enoc, Noé, etcétera, etcétera, como dice Hebreos, creo que es 11, creo que es 11. unos cuantos versículos. Pues precisamente, si el ejemplo es Cristo, Él tuvo siempre una perfección de carácter y precisamente recibiendo su mente esa justicia en nosotros, la cual sustituye a la nuestra propia, se lega a esta perfección de carácter. ¿Por qué? Pues porque cuando venga la tentación, elegiremos no caer en ella. Y eso, no caer en la tentación, es llegar a una perfección, porque si ya no pecas más, eres perfecto, ¿no? En carácter. No dejas que las tendencias pecaminosas suban a tu mente. Y recibir esta justicia de Cristo también te habilita para arrepentirte de todos los pecados que ya has cometido, ¿no? No hay otro camino cuando se acepta realmente la justicia de Cristo. Pero efectivamente, sí, del comentario rescato que es por la fe, jamás por nuestros propios méritos. Es imposible llegar a una perfección de carácter por nuestros propios esfuerzos, eso sí. Bueno, es que nuestra naturaleza es caída y nosotros apartados de Cristo dice él mismo que no podemos hacer nada. Pero sin embargo, sí que nos dice, ¿no?, que unidos a Él sí que podemos hacer, y no es que nosotros hagamos, sino que Él lo hace en nosotros. De hecho, en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Muchas personas toman esto como para quitar los pecados que hemos cometido y que Cristo pues clava nuestros pecados, pero que nosotros seguimos pecando, ¿no? Pero esto es una promesa que nos dice que Cristo vino y apareció para quitar nuestros pecados. Y de hecho creo que es en el libro de Mateo, en el capítulo 1, dice que Cristo vino a limpiarnos, ¿no? O a salvarnos, ¿no?, de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Y también dice que vino, ¿cómo dice el versículo? A deshacer, ¿no? Dice que vino a deshacer las obras del diablo. No se está refiriendo a deshacer las obras del diablo. El diablo actuará y hará, pero se refiere a que vino a deshacer las obras del diablo que hace en nosotros. ¿Y cómo las deshace? Pues quitando al enemigo de nosotros, permaneciendo en nosotros esa naturaleza caída, pero sin embargo Cristo morando en nosotros. Y cuando Cristo mora en nosotros, somos nuevas criaturas y por lo tanto no podemos pecar. No podemos pecar. Cuando pecamos es cuando desalojamos, cuando quitamos a Cristo de nuestras vidas y entonces es cuando caemos en tentación. Sí, y efectivamente, sí. Y hay unos versículos que quería leer porque aquí vemos lo que nos sucede, ¿no?, en nuestra vida normal. En Romanos 7, Romanos 8. Si empezamos a leer en Romanos 7, 18 en adelante, nos dice así. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, aclara Pablo, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, las tendencias pecaminosas que hay en nuestra carne. Hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, quedaros con mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí hay una lucha entre la carne y la mente, ¿no?, del individuo, de todos nosotros. Y luego dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí es el hombre sin Cristo, ¿no? Sin el Evangelio, es el hombre natural, por naturaleza. Es el viejo hombre, ¿no? Exacto, el hombre que ya nacemos así, nacemos débiles y queremos hacer el bien, pero por nosotros mismos no podemos. Vemos la ley, pero esta no nos ayuda a
a convertirnos, nos dice lo que hacemos mal, pero no tiene el poder. Nos muestra el pecado, nos muestra simplemente el pecado. La ley te muestra, te revela el pecado, es un espejo, ¿no? Y Cristo, ¿no? Cristo que vino a reflejar la ley perfectamente, o mejor dicho, la ley refleja perfectamente el carácter de Cristo, pues nosotros al mirar a Cristo, al contemplar a Cristo, vemos nuestras impurezas, ¿no? Y nuestros defectos de carácter. Y al someternos a Él, al permitir o al querer que Cristo more en nosotros y que nos transforme de corazón, pues entonces Él va haciendo esta obra y nos va purificando, nos va limpiando y nos va quitando y nos va borrando pues esos pecados. Es así. Y luego, después de ver Miserable hombre de mí, nos podemos quedar aquí y parar de leer, pero si seguimos leyendo, dice el siguiente versículo, el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, otra vez mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vemos que las tendencias de nuestra carne ahí van a estar siempre, pero con la mente servimos a la ley de Dios. Y dice ahora el capítulo 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos que Cristo fue enviado en nuestra misma carne, y por esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús podemos vencer y dejar esta realidad que hemos leído en Romanos 7. Pablo dice en otros lugares, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, con lo cual recibiendo esta mente de Cristo Jesús, tenemos el poder para resistir la tentación. Y aquí nos habla algo más, para terminar, el versículo 9 del mismo capítulo 8 de Romanos. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que aquí tenéis el ejemplo perfecto. Si recibimos esta mente divina de Cristo, si recibimos en el fondo su Espíritu, que Cristo venga a nosotros de nuevo, eso nos habilita, es la única manera, el único camino que tenemos para poder resistir al mal y vencer todas las tendencias, tanto heredadas como cultivadas, ¿no? Que dice el Espíritu de profecía, recibiendo al Espíritu Santo. O sea, es así, efectivamente, por nosotros mismos no hay ninguna esperanza, no tenemos nada que hacer, pero en Cristo sí, aceptando su justicia que nos da como don gratuito, sí. Por lo tanto, parece que nos hayamos desviado un poco del tema, pero no nos hemos desviado porque todo va unido, ¿no? El Evangelio aparte es todo integral, es todo unido. Pero sí que esta es la condición del pueblo de Dios, la cual debe de estar cuando Cristo venga en las nubes y antes, ¿no? Porque muchas personas desconocen que hay un cierre de la gracia. Digamos que llega un momento donde las personas han tomado una decisión en su corazón y esta decisión no es dictatorial de Dios que dice, bueno, termino el tiempo de gracia y vengo, sino que cuando todas las personas en su corazón han tomado una decisión cabal, coherente, ¿no? O incoherente en relación a qué hacer con las cosas del Señor, qué hacer con el Evangelio, qué hacer con Cristo, acepto su ley, la rechazo, cuando esas personas en un tiempo concreto de esta historia, que muy pronto va a acontecer, toman una decisión, entonces se cierra la gracia en esos corazones y a medida que las personas van aceptando, van rechazando, rechazando, se van llenando los dos grupos, los que decíamos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Los que reciben el sello, los que reciben la marca. Y una vez todas las personas han decidido, entonces ya no hay necesidad de un mediador en el cielo que interceda por nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo estuviera en el cielo mediando por nosotros 10, 20, 100 años más, los corazones ya han cometido el pecado imperdonable, ya han tomado esa decisión en su corazón de no seguir al Señor. Y por lo tanto, no hay necesidad de que Cristo esté ante el arca de la alianza, ante el trono de su Padre, intercediendo por nosotros. Y es entonces que Cristo se deja esas vestiduras sacerdotales, que están en el lugar santísimo actualmente, y entonces se presenta ante el Padre, se le ponen las vestiduras de rey y es cuando viene a buscar a los suyos, ¿no? Y hay un lapso, obviamente, de tiempo entre el tiempo de gracia desde que se cierra la gracia hasta que viene en las nubes y hay, pues, la destrucción de los impíos, que obviamente hay un periodo.
de plagas, ¿no? Ujú. Cuando Cristo deja de interceder en el lugar santísimo, es cuando vienen las plagas, cuando caen las 7 postreras plagas. Vamos a leer quizás algunas preguntas porque creo que hay mucho acumulado. Vamos a mirar de centrar las preguntas relacionadas sobre todo con el tema. No digo que el tema del carácter es que es básico, es el pilar fundamental, ¿no? Pero en relación quizás a lo más, entre comillas, escatológico, en relación al milenio, en relación a la segunda venida, qué va a suceder. No sé si hay alguna pregunta que podamos captar de ello o si no. Tenemos diferentes preguntas. Bueno, aquí hay una que es de Josep Camino que dice, para la segunda venida de Cristo primero tiene que llegar el anticristo. ¿Para cuándo la llegada del anticristo ya está aquí? Bueno, depende de lo que se entienda por anticristo, ¿no? El representante del anticristo, y no quiero ofender a ningún oyente que esté oyendo ahora y que tenga otra creencia, pero estudiando Apocalipsis 13 se ve que es toda la cúpula vaticana, ¿verdad? Esa cúpula de la Iglesia Católica Romana, concretamente el Papa en sí, es el representante del anticristo porque de hecho cumple todos los requisitos, usurpa el lugar de Dios en la tierra, se siente en el lugar de Dios en la tierra, Cambia los tiempos y la ley. Ellos mismos reconocen que son los vicarios, ¿no?, del Señor, que sustituyen a Jesús, por decirlo así. Pero claro, ese es el representante. ¿Cuándo viene el anticristo? ¿Quién es el anticristo por excelencia? Pues Satanás mismo, obviamente, ¿no? Pues efectivamente viene antes de que se cierre la gracia, porque como viene a engañar a las naciones o a querer engañar aún más a las naciones, si ya no hay gracia no tiene ningún sentido, ¿no?, que venga. O sea que evidentemente no hay una fecha, pero vendrá antes de que termine el tiempo de gracia y seguramente coincidirá en el momento en que se esté predicando el Evangelio también a todas las naciones. Habrá esta contingencia que ya está hoy en día, pero estará en pleno esplendor más adelante de ¿qué quieres? ¿Aceptas la verdad de Dios o aceptas el Evangelio del anticristo, lo que dice el anticristo? Y por eso ahora debemos estudiar a fondo el Evangelio, porque hay muchos puntos que forman la base del Evangelio y que luego se van desarrollando. Si tenemos un solo punto mal en la cadena, inevitablemente caeremos en errores, ¿no? Con lo cual, bueno, respondiendo a la pregunta, no, el anticristo en sí no está aquí. Como tal, no se ha manifestado como haciéndose pasar por Jesús, pero quizás sí. en fases, ¿no? Quizás en etapas de la historia. En cierto modo, a ver, el anticristo está aquí desde tiempos poco posteriores a Pablo. Se manifestó, ¿no?, en un poder que Frederico comentaba, ¿no?, que es el papado, que cambió los tiempos y la ley, persiguió a los santos del Altísimo, no dice a los santos del Altísimo quebrantará. Anticristo, muchas veces creemos, ¿no?, el anticristo es una cosa, pero luego, ¿qué es la primera bestia de Apocalipsis 13? ¿Qué es el cuerno pequeño? ¿Qué es el hombre de pecado? ¿Qué es el hijo de perdición? Todo es el mismo poder, todo va, así como la frase, ¿no?, que es muy conocida, ¿no?, que todos los caminos llevan a Roma. Pues vemos también como diferentes definiciones, ¿no?, del hombre de pecado, el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, todo ello pues representa al papado, ¿no? Y este papado, pues sí, sin querer ofender a nadie, ¿no?, es el anticristo, ¿no?, el cual se sienta y se sentará en el trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Quizás ahora vemos al papado muy solapado, ¿no?, por la política, vemos que va apareciendo, va hablando con políticos, va haciendo, pero quizás no lo vemos con la manifestación o la misma manifestación que tuvo en tiempos de la Reforma y en tiempos pues cuando adquirió ese poder, ¿no?, en el año 538, ¿no?, una vez los ostrogodos fueron expulsados de Roma, ese tercer cuerno, ¿no?, que fue quebrantado, cuando salió ese cuerno pequeño, que es el papado, ¿no? Recordemos que ese cuerno pequeño surge, hay 10 cuernos, pero cuando surge hay 3 cuernos que son quebrados, ¿no?, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿no? Cuando estos 3 cuernos que no se quieren sujetar al papado son derrumbados, el papado puede gobernar y dirigir en Europa. Todos los gobiernos se sujetan al papado, se sujetan al papa, lo tienen como cabeza, ¿no?, del imperio romano ya caído, lo toman como cabeza, ¿no? Por eso es Iglesia Católica Apostólica Romana, no porque Pedro estuviera en Roma, sino porque surge de Roma, de la mezcla de cristianismo y paganismo, y por lo tanto durante 1260 años, que es ese tiempo profético, ¿no?, de las Escrituras, el anticristo gobierna, ¿no?
pero sin embargo no se cumple todo lo que hay revelado, sino que obviamente, bueno, sí se cumple, ¿no? Porque dice que en Apocalipsis 13 que recibe, ¿no?, una herida mortal, pero que esa herida mortal es sanada, ¿no? Esa herida mortal el papado la recibió en el año 1798 cuando Francia, a través del general Berthier, Napoleón, toma o habla con el general Berthier, que tenía muchas agallas, ¿no?, y lo envió a Roma para tomar preso al Papa. Ahí, a partir de ahí, la Iglesia Católica sigue, los sacerdotes siguen, pero sin embargo el poder que tuvieron durante 1260 años lo pierden. Y ese poder que perdieron está profetizado que lo volverán a recuperar, ¿no? Y eso lo vemos en Apocalipsis 13. Por lo tanto, la condición del mundo a nivel mundial, cuando Cristo venga, pues será todo el mundo a los pies, dice, de Roma, ¿no? De la primera bestia. De hecho, dice que toda la tierra adoró a la bestia, ¿no? Y toda la tierra dice exactamente aquí, en el versículo 3 de Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿no? Pero su herida mortal fue sanada. Este sanamiento empezó en 1927, puede ser con... sí, con el devolver los terrenos del Vaticano. Devolver los terrenos al Vaticano, al papado, ¿no? Donde tenga una tierra para gobernar, pero obviamente lo que necesita es poder dirigir a los gobiernos, ¿no? Algo que ya hacía en el pasado lo va a volver a repetir y lo va a hacer, ¿no? Entonces, cuando este mundo, cuando se manifieste, ¿no?, el anticristo, en el sentido que va a tener autoridad sobre las naciones, ahora la tiene, pero digamos que en cierto modo aún no se ha manifestado eso, pero cuando se manifieste de aquí a poco, entonces vamos a saber lo que fue el pasado se va a repetir ahora en el futuro, ¿no? Entonces se van a promulgar leyes de carácter civil religioso en los cuales pues los cristianos genuinos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús van a ser perseguidos. Sí, no sé si... ¿Había más comentarios, será? Sí, hay muchos comentarios. Sí, sí. Si quieres leer alguno así concreto. Sí, bueno, podemos seguir comentando un poco en relación a la segunda venida, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en la segunda venida, porque de hecho el tema trata sobre esto, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Bueno, la transformación de Primera de Corintios 15 es hacia un cuerpo espiritual, dice Pablo. Esto lo ha dicho Gabriel Díaz. No sé qué tenéis para... Bueno, no, habla de una naturaleza, ¿no? Dice que lo corruptible, nuestro cuerpo que es corruptible, es mortal, enfermamos, a la vez también nuestra naturaleza es tendencia hacia el pecado, es decir, nosotros apartados de Cristo siempre vamos a tender hacia lo malo. Muchas personas quizás dirán, no, pero yo conozco a personas que es buena persona, ¿no? Y no negamos que quizás tenga buenas intenciones y demás, ¿no? Pero si realmente esa persona es buena, entre comillas, es porque Cristo está trabajando en su corazón. Y eso lo vamos a ver cuando se cierre el tiempo de la gracia. Cuando se cierre el tiempo de la gracia y Cristo no interceda por nosotros, cuando esa gracia que nos da también para obtener victoria, sobre todo pecado, sea quitada, entonces se va a ver realmente la naturaleza del pecado y la naturaleza del hombre apartado de Dios. Y eso lo vamos a ver precisamente pues con los impíos, ¿no? Los cuales ya no tendrán el Espíritu Santo, ¿no?, que los refrene, no estará el Espíritu de Cristo en ellos. Tampoco tendrán a todos los ángeles colaborando, ¿no?, en esta obra redentiva, sino que simplemente los ángeles se irán al cielo de aquellas personas que no han querido sujetarse a Dios, que no han querido escuchar sus llamados, y por lo tanto vamos a ver un grupo de personas que tienen el Espíritu de Dios y otro grupo de personas que tienen el Espíritu de Satanás. Tiene ángeles de Satanás que los rodea y son como ángeles caídos, son como demonios y serán personas que, por eso la condición del mundo va a ser como en los días de Noé, que en los días de Noé dice que todo designio y todo pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Por lo tanto, esta condición que vimos o que se ve en tiempos anteriores al diluvio, que es un símbolo de la segunda venida, o del cierre de la gracia, segunda venida también, va a ser la condición que va a tener el mundo que no ha querido sujetarse a Dios, donde todos sus pensamientos, todas sus acciones, todos sus motivos siempre serán hacia el mal. Por lo tanto, tenemos ejemplos Sodoma y Gomorra, tenemos la condición quizás de Egipto antes de que cayeran las plagas y la condición del mundo, obviamente, antes de que cayera el diluvio. Bueno, acá también tenemos personas que nos desean el feliz sábado.
Feliz sábado para ustedes también. Otras personas que están comentando, sobre todo un poco, y nos preguntan qué es el rapto secreto. Sí, el rapto secreto consiste en lo que he comentado al principio. Se trata de que la Iglesia, por decirlo así, ¿no? El pueblo de Dios será llevado al cielo antes de que ocurran las plagas y toda la tribulación que tiene que suceder en esta tierra de un día para otro. La Iglesia desaparecerá. De repente, ¿dónde están los cristianos? No están. Se han ido al cielo con Jesús. Esa es la idea de los que predican el rapto secreto, que todo viene de algo muy humano, ¿no? De huir de como se dice, de la prueba, de la persecución, de la tribulación, del padecimiento, y de ahí surgió, creo que por parte de los jesuitas, esta doctrina del rapto secreto. Básicamente de eso, ¿no? Sí, de hecho la doctrina del rapto secreto pues fue puesta, infiltrada en las iglesias protestantes, creo que fue en el siglo finales del XVIII quizás, Sí, mediados finales del XVIII. Sí, sobre el 18 así más o menos, o 19, no, 18. Y fue pues puesto, pues como dice Frederick, por los jesuitas. ¿Con qué motivo? Pues básicamente por este. Si nosotros introducimos, ¿no? O si ellos introducen la doctrina de que la iglesia va a ser raptada antes de que venga la tribulación, y sabemos que en la tribulación es cuando se manifiesta el anticristo, si la iglesia va a ser raptada antes, la iglesia no va a tener necesidad de estudiar quién es el anticristo. ¿Para qué estudiar el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el cuerno pequeño? Si total, nosotros ya estaremos en el cielo. Eso se lo dejamos a los judíos, ¿no? Que es quien dice que se van a estar aquí, ¿no? En la tribulación, los judíos. Esos 144.000, ¿no? Se dice que son judíos, pero en verdad son judíos de corazón, no de consanguinidad. Por lo tanto, es una doctrina que los jesuitas, aunque ahora vemos en la Iglesia Católica que muchas veces ellos rechazan, ¿no? El rapto secreto, y es lo correcto porque no es una doctrina bíblica, pero sin embargo ellos mismos, o mejor dicho, los jesuitas, la orden de los jesuitas, la infiltró dentro de las iglesias protestantes simplemente para quitar el interés de las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos por creer la iglesia que ya no estaría ahí, por lo tanto no hay una necesidad de estudiar quién es el hombre de pecado, quién es el anticristo. Para básicamente no identificarlo con el papado, ¿no? Entonces es una manera de esconder esa verdad y que no haya ese interés para estudiarlo. Bueno, hay una pregunta de Emilio Isaías, dice, tiene que ver y no, bueno, no tiene mucho que ver con el tema, pero es interesante. Soy de Argentina, Rosario. Una pregunta. Jesús cuando enseña a orar a los discípulos, porque en la oración dice, no nos metas en tentación. Jesús está diciendo que Dios nos envía la tentación, como sucedió con Job. Es una pregunta. No, mira, voy a buscar Santiago 1, mientras tanto. Ahí está la respuesta. Sí, yo me voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Muchas veces cuando dice que Dios envía es porque Dios permite algo. Es decir, Dios no envía la tentación, Dios no endurece el corazón del faraón. Sin embargo, nos encontramos en las Escrituras, en el libro de Éxodo, que nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. Sin embargo, sabemos que Dios no endureció el corazón de faraón, sino que fue el faraón por sus propias decisiones que lo endureció, pero como la Biblia también, o los escritores de la Biblia intentan mostrar la potestad y la autoridad que tiene Dios, es como decir que Dios permite eso, y al permitirle se le atribuye, ¿no? Se le atribuye como si él mismo lo hiciera, pero él no lo hace. Claro, y mira, en Santiago 1, versículos 12 y 13, la respuesta literalmente a esta pregunta. Dice, bienaventurados, Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y ahora el 13 es la respuesta directa. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, y nosotros somos tentados a causa de las tendencias naturales, pecaminosas que hay en nuestra carne. Eso es lo que provoca la tentación. Y luego, el pecado como da luz. Pues bueno, cuando esta concupiscencia, cuando ha concebido, en otras palabras, cuando ha subido a la mente, cuando lo hemos acariciado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte.
Este es el proceso, o sea que no, Dios no tienta a nadie, según dice literalmente Santiago 1. Sí, y ya para terminar con este punto, ¿no? En Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, hablando, ¿no? Pues de la segunda venida, dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, ¿no? Bueno, aquí está hablando en tiempos de Pablo, ¿no? Que decía que ya está en acción ese misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿no? Roma pagana, Roma imperial, estaba deteniendo el siguiente poder que se iba a levantar, que era el papado. Y dice hasta que él a su vez se ha quitado en medio, ¿no? Por lo tanto, sabemos que lo que es el papado no va a perdurar para siempre. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la segunda venida, ¿no? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora aquí viene el punto que quería enfatizar, que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios no envía mentiras, Dios no envía engaños. Aquí lo que está diciendo es que Dios permite, ¿no? Permite, es decir, por su propia concupiscencia de los corazones de esas personas, de sus mentes pervertidas, Dios los deja su libre albedrío Se y aparta de ellos. se aparta de ellos y permite pues que el enemigo introduzca pues todo tipo de engaños, ¿no? Y dice para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿no? Eso es el pecado imperdonable. El pecado contra el espíritu es cuando has rechazado toda opción de arrepentimiento y no quieres arrepentirte de nada y sigues en tus propios caminos. Al final llegas a un punto en que ya no hay nada que hacer y te has endurecido tanto que Dios ya no puede trabajar más en ti porque no hay solución. Vale. Juan Troncoso Muñoz hablan de rapto y la reuteración de 1000 años en el cielo o en la tierra, porque en la misma Biblia dice, ni cuerpo ni sangre poseerán el reino de los cielos. Sí, a ver, hablan de rapto y la restauración es de 1000 años en el cielo o en la tierra, ¿no? Ese es también el punto que queríamos tocar, ¿no? Sí. Vayamos por partes, ¿no? Efectivamente. Este, a mi modo de entender, es un tema súper importante, ¿no? Ujú. ¿Dónde es el milenio? A veces la gente dirá, ¿qué más da? ¿Dónde es? Si en el cielo o en la tierra. Yo lo que quiero es estar con Cristo. Pero es Claro. muy importante saber, conocer a través de las Escrituras, que por eso Dios lo dejó revelado, si el milenio es en la tierra o es en el cielo. La diferencia está básicamente es que antes de que Cristo venga en las nubes, tiene que venir aquel inicuo, ¿no? Cuyo corazón... Es cierto que dice que por obra de Satanás, pero también sabemos que se presentarán falsos cristos y falsos profetas, ¿no? Y uno de estos falsos cristos, aquel que quiso tomar el lugar de Cristo, que es Satanás, se va a presentar aquí en la tierra haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Vendrá con sus ángeles, que no son santos, pero vendrá con ellos como un ángel de luz, así como se le presentó a Cristo. Y se presentará aquí, a esta tierra, y vendrá y tocará pie a esta tierra. Y reinará en ella, o querrá reinar en ella, 1000 años. Pero Dios no lo va a permitir, porque Dios va a venir Cristo, ¿no? En la gloria del Padre. Y entonces todas las personas que han creído a ese falso Mesías, entonces todas aquellas personas que vean que la persona que ha venido, ese ser, no es Cristo, sino que es Satanás, entonces se van a dar cuenta, ¿no? Pero va a ser tarde, ¿no? Han sido, bueno, pues se van a dar cuenta que han creído un error, ¿no? Pero sin embargo tampoco habrán querido, no tendrán ese deseo de cambiar, ¿no? Sí. No, y pensaba, para entrar un poquito en el tema del milenio, porque yo he visto, no he participado nunca en ninguna porque nunca participo ni en debates ni nada por el estilo, pero sí que he visto discusiones entre personas de unos que creen que el milenio será en la tierra y otros en el cielo, y sobre todo por parte de la gente que cree que el milenio será en la tierra, aportan multitud de textos bíblicos del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, etcétera. Pero para aliviar un poco el tema, claro, lo primero que hay que preguntarse si se vive aquí en la tierra durante 1000 años es cómo estará esta tierra, cómo será la tierra ¿En qué aquel condición, periodo, ¿no? ¿no? En qué condiciones estará. Y viendo eso, aprenderemos si el milenio será la tierra o no. No voy a leer todo el capítulo 16 de Apocalipsis, pero ahí habla de las plagas, que es justo antes de la segunda venida de Jesús. De hecho, en la séptima es cuando viene Jesús, ¿no? La plaga del granizo, ya viene Jesús y hay el gran terremoto final.
Pero para resumir, mirad, primero, la primera plaga, una úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, de los impíos, no del pueblo de Dios. El segundo ángel derramó una copa sobre el mar, luego los ríos, y estos se convirtieron en sangre. Por lo tanto, el agua ya no se podrá beber y el mar también desaparecerá, o sea, con todos los animales que hay dentro, porque beber sangre o vivir en un medio de sangre no es lo que hace. Y recordemos que Dios ha creado pues una cadena, ¿no? En cuanto a los animales, y si ya por una especie que desaparezca ya este mundo se vuelve pues una hecatombe, imaginemos pues si todos los peces del mar desaparecen, ¿no? O son muertos porque no pueden vivir en sangre. Y la propia agua que bebemos, que sería el agua dulce de los ríos y demás, tampoco. Luego, el sol quemará con gran calor. Caray, si el sol quema con gran calor, si ahora ya estamos viendo que cuando hace mucho calor o el sol quema más que antes, ya sufrimos, ¿cómo será cuando queme con gran calor? No es un lugar idóneo para la vida, ¿no? Que se diga, al menos. Luego, quinto, bueno, aquí hay tinieblas en el reino de la bestia. Luego es el gran río Éufrates, ¿no? Que se seca lo que se denomina toda la zona de Turquía para ir a la batalla de Armagedón. Y finalmente hay un gran granizo y un terremoto tremendo, las islas se van de su lugar, etcétera, etcétera. Con lo cual, resumiendo así, podéis leer todo el capítulo 16 de Apocalipsis, veis que la Tierra queda completamente mal, completamente destruida. Y ahora vamos a leer... En Segunda de Pedro, ¿no? Sí, en los próximos minutos vamos a leer varios textos bíblicos que nos hablan de cómo está la Tierra en este periodo. Yo tengo aquí Segunda de Pedro, no sé si... Segunda de Pedro 3 es uno de ellos, sí. ¿Puedo leerlo? Sí. Nos dice, el Señor no retarda, ¿no? En Segunda de Pedro 3, versículo 9, ¿no? El Señor no retarda su promesa, ¿no? La segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Curioso, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? La condición del pueblo de Dios antes de que Cristo venga, ¿no? Y dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. La tierra quedará destruida. No va a desaparecer la tierra, los fundamentos van a seguir, pero lo que es la corteza terrestre, lo que es el mar, las montañas, los edificios, todo, absolutamente todo va a quedar deshecho, va a quedar fundido. No sé si querías leer algún versículo. Este era uno de los textos que aclara cómo será cuando venga Jesús y el gran día de Dios, pues que se quemará todo, quedará todo destruido, quedará no apto para la vida. Pero luego dice que nos promete tierra nueva, ¿no? Y cielos nuevos, ya lo veremos después, cuando es esto. Pero Jeremías, por ejemplo, 4, del 23 al 28, nos dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y en los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. O sea, ya no había aves, no había hombre, estaba todo destruido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra está asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos de arriba se oscurecerán porque hablé. Lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Aquí vemos algo importante. La tierra será destruida, será asolada, pero no del todo, con lo cual no va a eliminarse. La tierra va a quedar, podríamos decir, como estaba en el Génesis antes de la creación, completamente, desolada y vacía, pero no destruida completamente. Por lo tanto, ese espectro, y ahora vamos a leer un par de versículos más de otros libros de la Biblia, nos da a ver que la situación en la tierra no será la mejor para albergar vida. Esa idea del milenio de paz aquí en la tierra, ¿cómo será? En esta tierra, asolada y vacía, sin aves, sin agua, sin hombres, sin animales. No tiene ningún sentido. Y en Jeremías 25, del 30 al 33, nos dice algo parecido. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. ¿Dónde es su morada santa? Pues el cielo, ¿no? Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí
El mar irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto obviamente es en contexto de la segunda venida, porque tiene que ver con las plagas y tiene que venir con lo que pasa antes de que Cristo venga. No me diréis que una tierra de extremo a extremo llena de cadáveres, de extremo a extremo, llena de cadáveres, es un lugar idóneo para vivir y para que haya un milenio de paz de los santos aquí con Jesús en la tierra. Aquí en Isaías capítulo 13, versículo 9, dice: aquí el día de Jehová viene, está hablando de la segunda venida, ¿no? Dice: terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Luego también en Isaías capítulo 6, versículo 11 dice: yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Esta es la condición que va a quedar la tierra, va a quedar hecha como un desierto, va a quedar inhabitable. Los únicos que podrán y estarán habitándola en el milenio, ¿quiénes serán? Satanás y sus ángeles. No va a quedar nadie más, absolutamente nadie. ¿Por qué? Unos serán llevados al cielo, ¿no? Que ahora leeremos algún versículo. Ahora iremos a Apocalipsis para leer dónde es el milenio. Hay muchos más versículos, que dice que la tierra va a quedar asolada, va a quedar vacía, destruida. Sí, yo tengo uno más aquí que sería el último, que es Malaquías 4 del 1 al 3, que da una idea más para profundizar en esto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Eso es el día, la segunda venida, lo hemos visto en segunda de Pedro también. Los cielos serán deshechos, etcétera, es lo mismo que ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este versículo también, disculpa que te corte, también tiene doble aplicación. Tiene una aplicación para la segunda venida, pero también tiene una aplicación para después del milenio. Porque recordemos que después del milenio hay una resurrección. Lo leeremos si tenemos tiempo en Apocalipsis 20. Y ahí es donde no habrá ni raíz ni rama, porque se elimina ya definitivamente el pecado. Claro, efectivamente. Y aquí dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Olaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante lo que dice de como ceniza, ¿no? En la planta de vuestros pies. Es curioso porque cuando los discípulos iban a las casas, Jesús les dio la orden que cuando fueran a las casas y no fueran recibidos, tomaran pues las sandalias y las expulsaran, ¿no? Las casas tiraran ese polvo. ¿Por qué? Porque significaba que esa casa no quería servir al Señor, no quería seguir al Señor, y por lo tanto eso es lo que iban a hacer si no se convertían, ¿no? Cenizas, polvo. Por lo tanto, simplemente estaban mostrando o estaban enseñando este versículo, ¿no? Que hollaréis, ¿no? Con los pies las cenizas de aquellas personas, ¿no? Efectivamente. Y ahora iremos a los versículos, ¿no? Pero para explicar un poco cómo son los eventos, qué es lo que va a suceder. Cristo viene en las nubes. Están los impíos persiguiendo a los justos, están cayendo a la vez las plagas, el mundo está prácticamente destruido, convulsionado, con guerra, enfermedad. Los cristianos están en el monte, no están viviendo en las ciudades. Tema muy importante, no están viviendo en las ciudades, están viviendo en los montes. Eso lo sabemos porque en Apocalipsis, capítulo 7, justamente, ¿por qué hacen esta declaración los impíos cuando Cristo viene en las nubes? Dice así: y el cielo se desvaneció, ¿no? Eso es en la segunda venida, como un pergamino que se enrolla, ¿no? Entiendo que es como una espiral, ¿no? Así. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, ¿no? Texto también para mostrar cómo va a quedar la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, todos los que se han sujetado a ellos y no se han sujetado a Dios, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué hacen en las cuevas y en las peñas de los montes? ¿Por qué no están en las ciudades? Porque han salido a perseguir al pueblo de Dios. Esa persecución de la cual habla Mateo 24 que va a venir, no se podrá vivir en las ciudades. De hecho, creemos que es un momento para estar ya saliendo de las ciudades, ¿no? Cada uno pues tendrá la oportunidad, no la tendrá, pero al menos tener ese deseo de poder ir al campo, ¿no? Y dice que están en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros
y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, es decir, al Padre, y de la ira del Cordero, el Hijo. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ellos piden que por favor esas rocas les caigan encima porque quieren morir. Y es porque están en las cuevas, en las montañas, buscando al pueblo de Dios para matarlo, pensando que están haciendo lo correcto, porque quieren erradicarlo de la tierra. Y cuando ven a Cristo se dan cuenta, y entonces de esa vergüenza, de ese miedo, de ese terror que tienen, pues quieren esto, ¿no? Antes de encontrarse cara a cara con Cristo, ¿no? Con aquellos que han negado. Entonces sucede esto, ¿no? Que aparece Cristo en las nubes, ¿y qué sucede con los impíos que están en pie? Son destruidos. Son destruidos completamente. Son consumidos por la presencia de Cristo viniendo en la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque tienen pecado. ¿Por qué los justos no son consumidos? Es curioso, ¿no? Los justos no son consumidos con la venida del Señor, sino que son consumidos los impíos. ¿Por qué? Porque el pecado puesto delante de la presencia del Señor es como fuego, es como se enciende y son completamente destruidos. Pero los impíos, sin embargo, no. Es entonces que los muertos en Cristo son resucitados primero, ¿no? Como dice Pablo, sí, transformados, y los justos, bueno, transformados, resucitan ya transformados, y los justos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y son arrebatados en el aire para recibir al Señor en las nubes. No para vivir en la tierra, sino para vivir en el cielo por 1000 años. De hecho, Sí. Para leer el texto que has comentado, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, lo dice. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y lo que comentaba Alexis, primero aquí se ve que hemos leído que los impíos van a sufrir, van a morir realmente a causa de las plagas y todo lo que suceda ahí antes de la segunda venida, pero los que han quedado justos serán protegidos y serán recibidos en el aire por el Señor y estarán siempre con el Señor ahí. No lo reciben al aire para volver a bajar y vivir aquí un milenio de paz. Hemos establecido, según la Biblia, que la tierra queda destruida, no del todo, pero queda inhabitable, y que los salvos van a recibir al Señor en el aire y estarán siempre con Él, para siempre con Él, en el cielo. Y luego leeremos Apocalipsis 20-21 que nos lo aclaran, ¿no? Pero eso es importante para entender o para poner las bases de que el milenio es imposible que sea aquí en la tierra. No hay ningún texto bíblico que diga que la tierra quedará preciosa cuando venga Jesús por segunda vez, sino que lo dice, pero más adelante, después del milenio, y eso lo leeremos también literalmente aquí. Vale. Juan Manuel Benítez Aguilar dice, una pregunta, Efesios 1:4, o sea, ¿somos seres preexistentes? Es una pregunta de Efesios 1:4. No sé qué se refiere en relación a seres. Según, leeremos el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Realmente, y eso también está en Apocalipsis, no recuerdo ahora el versículo, evidentemente, incluso dice Apocalipsis, los que predestinó de antemano. Pero eso quiere decir que algunas personas son predestinadas y otras no, porque hemos visto que la Biblia dice que unos son salvos y otros no. Con lo cual, si hay una predestinación como se puede entender tal cual, quiere decir que Dios hace acepción de personas, lo cual la propia Biblia niega. Y diría, bueno, a eso seleccionó y a los otros no. Si hay predestinación, una persona que sea elegida para ser salva, ya da igual lo que haga en su vida, porque haga lo que haga, está predestinada por el mismo Señor para ser salva. Y otra, que sea predestinada para no ser salva, entonces, por mucho que quiera y anhele servir al Señor Jesús, nunca podrá ser salvo, porque Dios así lo habría establecido. ¿Veis que es un evangelio que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia? Lo que se refiere aquí es que toda la humanidad ha sido predestinada y escogida para ser salva, pero luego cada uno decide.
Cada uno decide si aceptar la justicia de Cristo o no. Y Pero también, no quiere decir que hay predestinados o no predestinados o que todo el mundo sea predestinado para ser salvo, sino que depende de cada uno hacer la elección correcta o no. claro, y esa predestinación también significa un conocimiento de Dios en relación a lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Es decir, Él ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero sin embargo, Él actúa igual, Él no hace acepción de personas, ¿no? Sino que la misma oportunidad que le dio a los 11 discípulos se le dio a Judas, sabiendo que se iba a perder. Pero sin embargo, le dio todo el amor y todo pues el cariño que pudo y bueno, sí que es cierto que dice que lo recibió fríamente, pero porque sabía, ¿no? quién era y que este lo iba a entregar, ¿no? Pero sin embargo, pues las oportunidades las tuvo, ¿no? Y por lo tanto, esa predestinación también es una manera de decir que Dios ya conoce y sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, ¿no? Y gracias a Dios, pues nadie sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, salvo los casos que nos menciona en las Escrituras. No sé si leemos Apocalipsis 20 un poco. Sí, unos versículos del 20 y del 21 para aclarar lo que sucede en el milenio y después del milenio, ¿no? Pero no sé si antes hay alguna pregunta más o algún tema. Bueno, sí, me preguntan. Bueno, Vital Adalberto hace una pregunta. ¿Habéis estudiado la unión de los versículos de la Biblia de Oseas 6:1 al 3 y de Segunda de Pedro 3:8? Si lo habéis estudiado, ¿qué opináis? ¿Habéis estudiado la idea de Dios sobre los 6.000 años de pecado? Sí, son los versículos típicos, sí, sí. Yo los estudié hace años, de hecho incluso los prediqué hace años, me acuerdo, o sea, 6 del 1 al 3, inolvidable, y Segunda de Pedro 3:8. Más o amados, ¿no? No ignoréis esto. Exacto, no es que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque ya bueno, claro, quizá no todo el mundo ha entrado desde el principio. ¿De qué depende que venga Jesús? Pues según está escrito, de hecho hay muchas citas del Espíritu de Profecía que dicen que si el pueblo hubiera hecho su trabajo, Cristo ya habría venido hace muchísimo, ya en 1800 y pico, 1900, con lo cual la pregunta es ¿por qué estamos aquí aún? No tengo las citas a mano ahora, no recuerdo exactamente qué dicen, pero sí que recuerdo una que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, que eso es al final del tercer capítulo de dicho libro, que dice que Cristo espera anhelantemente que su pueblo, su iglesia, refleje perfectamente su carácter para venirlos a buscar como suyos. Con lo cual, ¿cómo se cuadra un teórico tiempo específico, en este caso de 6.000 años, comentaba la persona que ha escrito, y esta semicondicionalidad de la profecía de que, bueno, cuando el pueblo está preparado, que lo estará, porque así lo dice la Biblia, vendrá Jesús a buscarlos. ¿Cómo se junta todo eso? Pues bueno, si, como habláis de 6.000 años, imagino que habréis leído las múltiples citas del Espíritu de Profecía, que habla de 6.000 años, pero si os fijáis, nunca dice específicamente que vendrá al término de los 6.000 años, en cambio sí que dice taxativamente lo que acabo de comentar, ¿no? Que muestra esta semicondicionalidad del pueblo, el trabajo del pueblo para que Cristo venga. O sea que, bueno, en mi interpretación pasará así y cuando pase, pues será seguramente en el cumplimiento de los 6.000 años o no, pero nunca lo he visto como un tiempo fijo. Porque si os fijáis, Aquí tenemos visiones diferentes, sí, un poco, pero cambiadas. bueno, no hay problema. Si os fijáis, hay varias citas de los 6.000 años, sobre todo los 4.000 años, perdón, que una es el bautismo de Jesús, otra en la cruz, otra en el nacimiento, y nunca, de hecho, nunca indica la sierva del Señor una fecha exacta ni predica algo así, porque incluso a veces la acusaban, ¿no?, de haber puesto fecha para la segunda venida de Cristo, y él le dijo que sí, que yo oí de parte del Padre la fecha de la segunda venida, pero jamás la he podido recordar. Y luego en varios escritos de los pioneros y de ella misma, en varios libros, algunos no son muy famosos, pero también son válidos, están ahí, hablan de que efectivamente Dios va a dar el día y la hora exactos, la fecha de su segunda venida, pero va a ser en las plagas, en un contexto donde ya no hay salvación, no hay arrepentimiento posible, sino que será poco antes de la séptima plaga. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para dar esperanza al pueblo, a los 144.000 que estarán vivos ahí esperando al Señor, pero no para poner un tema como tema de salvación o tema de profecía final. Esto es lo que he estudiado yo y lo que he visto, con lo cual... es tu convicción, sí, claro. Tengo incluso una serie en mi canal que podéis ver si lo deseáis, pero sí, es así. Y es muy respetable gente que crea distinto, por supuesto, pero
Personalmente, yo antes creía una cosa, ahora creo otra y le doy validez a esta otra porque la verdad es que la argumentación bíblica del Espíritu de Profecía es impresionante. Me dio para 8 temas. Veo que nos preguntan bastante o nos dicen, ¿no?, que el milenio es en la Tierra, ¿no? Hay mucha Ajá. reiteración, ¿no? Sí. Aquí Mono León Pérez dice, Apocalipsis 20, 4 al 6, Ujú. dice que el milenio será en la tierra. Mira, es justo lo que iba a leer Sí, ahora. quería leer antes unos versículos, ¿no? En el capítulo 14 del libro de Juan hay una promesa que el Señor Jesús hace a los discípulos. Y dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre, ¿dónde es la casa de Dios? En el cielo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En la casa del Señor, en la casa de su Padre. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, os atraeré hacia mí, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, luego también creo que es en el libro de Hebreos, ahora no recuerdo bien el versículo, pero Pablo mismo dice que anhela una patria mejor que Hebreos 12 creo que es. Hebreos 11, Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12. Una patria mejor y dice que es la patria celestial, ¿no? La Canaán celestial. Por lo tanto... Sí, Hebreos 12, 22 en adelante. Que dice, si queréis lo podemos leer rápidamente. Sí. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, etcétera. Con lo cual aquí también se ve, ¿no? ¿Dónde es nuestra patria en esta Jerusalén celestial? ¿Que de dónde es? Del cielo, obviamente. Y en precisamente Apocalipsis 20, a mí me gustaría saber la comprensión de las personas, ¿no?, que leen este capítulo y entienden que está en la tierra. Lo digo porque yo lo veo diferente y me gustaría comprender, ¿no?, visiones diferentes. Pero aquí dice, si queréis lo podemos leer, dice Apocalipsis 20 del 1 en adelante, dice, vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Ya hemos visto antes que abismo era la tierra desordenada y vacía. Y si vamos a Génesis 1, vemos que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y que ésta está en el abismo, ¿no? Lo vemos en Génesis 1, versículos del 1 al 2, con lo cual, según la Biblia, el abismo es la tierra desordenada y vacía. Este ángel baja a esta tierra desordenada y vacía, como hemos leído en los textos, donde no hay nadie, solo hay cadáveres encima de la tierra, y trae una cadena. ¿Y por qué trae una cadena? Pues para prender al dragón, que Apocalipsis 12, versículo 13 diría, no me acuerdo, o 9, versículo 9, dice que es el diablo, la serpiente antigua. Estamos hablando de símbolos. Exacto. Son símbolos, es decir, dragón, sí. no, a Satanás no se le... Bueno, la cadena también. Claro. Sí, claro. A Satanás no se lo encadena, ¿no? Sino que esta cadena es la propia tierra. El hecho de que no pueda salir de ella y quede encarcelado en ella, ¿no? Claro, ¿y por qué queda encarcelado? Pues porque, como hemos visto antes, yacen muertos todos los impíos y no hay nadie a quien tentar. Con lo cual, él y sus ángeles solos no pueden tentar a nadie, está atado, no puede, ya no tiene humanos para tentar. Porque aquí dice, bueno, aquí también lo dice, lo aclara, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Con lo cual, lo que sí que tenemos claro, según dice la Biblia, es que el dragón y sus ángeles estuvieron efectivamente aquí, pasando un milenio en la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada, estaba deshabitada por completo. Y luego dice, lo arrojó al abismo, que es esta tierra, y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Es un símbolo. Cuando dice para que no engañase más a las naciones, es una manera de decir que no va a ir a engañar a ningún lugar, no va a poder engañar a nadie. Simplemente está diciendo que no tendrá nadie a quien engañar, porque sabemos, lo hemos visto en la segunda venida lo que sucede. Los impíos mueren por el resplandor de su venida, han muerto por las plagas, han muerto por el resplandor de la venida del Señor, y los únicos que quedan son los justos. En la tierra, los justos no pueden estar, porque la tierra está vacía, desordenada. Y reciben al Señor en el aire. Y reciben al Señor en el aire para vivir con el Señor y estar en el cielo. Y ahora aquí nos dice... El versículo 4, ahora vamos a leer. Bueno, dice, no sé si lo has leído,
que dice No, que... perdón, sí es verdad, el tercero, ¿no? No, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Vale. 1000 años. Vale, perfecto. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Después de los 1000 años, un poco de tiempo y el diablo es desatado. Sí, porque para volver un momento a lo de antes, claro, aquí dice para no engañar a las naciones. Si somos, si juntamos texto con texto y vemos que los impíos están muertos del este al este y no hay ninguna posibilidad de que engañen a las naciones durante 1000 años aquí en la tierra. Y se refiere a lo que ha comentado Alexis, en una manera de decir no tendrá nadie a quien engañar. Por mucho que queramos que diga otra cosa, esto según la Biblia es así, ¿no? No habrá nadie. Pero aquí dice, bueno, se le ha desatado un poco de tiempo después de los 1000 años, eso lo veremos en el capítulo 21, que leeremos unos versículos, pero siguiendo en el versículo 4 de Apocalipsis 20 dice, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos... vi tronos y los que sentaron sobre ellos. Pablo también nos dice que no sabéis que vais a juzgar a los ángeles. Se ve que este juicio sucede, como dice también Daniel 7:18, si no recuerdo mal, en el cielo, donde está Dios, en esta Jerusalén celestial que es nuestra patria. Aquí en la tierra es imposible porque, repito de nuevo, no hay nada en la tierra. Y cuando Pablo dice que los justos son recibidos por el Señor en el aire, no dice en ningún momento para volver a bajar y vivir aquí en una especie de reducto o resistencia que hay. Eso no es así. Con lo cual este juicio es en el cielo y reinan con Cristo 1000 años allá en el cielo. Y sabemos que los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años no solamente son los 144.000, sino que también son todas aquellas personas que han muerto. Y no solamente los que han muerto por el testimonio de la palabra de Dios en el tiempo del fin al recibir la marca de la bestia, sino que son todos los justos de todas las épocas. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo, en el versículo 5, al menos no sé qué versión utilizas tú. La del... ¿cómo se llama? No. 1909. Reina Valeria Gómez, de Vale. 2010. En mi versión, nuestra versión, la de 1960, la Reina Valera dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice los otros muertos. Por lo tanto, significa que ha habido una resurrección anterior a esta. Y esta resurrección es la que Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 17 en adelante o del 19 en adelante, 17 en adelante, y también en Primera de Corintios capítulo 15 del 50 al 53. Es una especie de paréntesis porque aquí, si os fijáis, dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí es un paréntesis donde esta parte se refiere obviamente a los que reinan con Cristo 1000 años y son los salvos que vieron la segunda venida de Jesús. Porque los muertos que resucitan después de los 1000 años, lo veremos ahora en un momento, no son estos. Son otros que tienen un fin muy, muy diferente. Interesante, ¿no? Porque dice bienaventurado, y lo dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años en el cielo, no en la tierra. Exacto, y aquí vienen capítulo 21 lo veremos. De los otros muertos, versículo 7. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque habrá una resurrección que ahora vamos a ver. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió del fuego del cielo y los devoró. Aquí, fijaros, hemos vuelto a establecer que la tierra está desordenada, con lo cual aquí aparece de repente un montón de naciones desde todos los ángulos de la tierra, ¿no? Este Gog y Magog escatológico que se refiere que vienen de todas partes. Y que rodean la ciudad amada. Es curioso, la ciudad amada, ¿cuál es? La Nueva Jerusalén. Pero si vamos que está en el cielo, pero si vamos a Apocalipsis, aquí, si lo leemos así, decimos, claro, ellos estaban reinando con Cristo en la Nueva Jerusalén, porque están ahí en la Nueva Jerusalén. Pero si vamos al capítulo 21, porque Apocalipsis lo tenemos que leer así, no podemos leerlo, son cadenas proféticas que hablan sobre elementos concretos. A veces se saltan los elementos y tienes que buscar esos elementos en otro lugar. Y los encontramos que en el capítulo 21, Juan dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Cuándo es esto? Después del milenio. El cielo nuevo y la tierra nueva no es hasta después del milenio. Y dice que ve a la Nueva Jerusalén descender del cielo. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 20, en el versículo 9, nos dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando está hablando de esto, está hablando que es justamente después del milenio cuando la Nueva Jerusalén ha descendido. Se ha puesto en el monte, ¿no? Y lo ha... Y ahí es donde decía Pedro que hay promesa de tierra nueva y cielos nuevos, es aquí, después del milenio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo importante, y vi, ¿dónde está? Sí. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios, esta Nueva Jerusalén, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto es después del milenio, porque hemos visto que antes está la tierra destruida. Y quería comentar algo más, que estaba... No, lo dejaré para después. Sí. A ver, acá tenemos varias preguntas, personas que nos saludan de diferentes partes, Argentina, Cuba. También un feliz sábado para ustedes, para todos los que estáis aportando de una manera u otra. Y bueno, tenemos una aportación que hace Frankie A. Suárez, y es: la promesa milenial es aquí en la tierra, nadie va al cielo, solo el Mesías lo hizo. Y bueno, y Ambrosio Barajas Anaya dice: y si el milenio va a ser o antes de su venida y sus juicios. No, el milenio será después de su segunda venida, empieza justo después de su segunda venida, y los juicios de Dios, las plagas son antes de su segunda venida, obviamente, porque la séptima es cuando viene Jesús y cae el granizo, que es la última plaga. Y segundo, claro, yo recomendaría, en todo caso, si este vídeo queda grabado, volver a verlo desde el principio, porque quizá hay gente que entra más tarde, es normal. Y hemos mostrado una serie de textos del Antiguo Testamento donde hablan del estado de la tierra. Es imposible, y vuelvo y repito, que la tierra, en el estado que está, que es completamente inhabitable, sea la morada feliz de los santos de Dios con Dios durante 1000 años. Por 1000 años, ¿eh? Es decir, yo tengo 43. Imaginémonos 1000 años viviendo en una tierra inhabitable. No es así, no es esa la condición, sino... También hay que recordar una cosa que no hemos hablado, ¿no? Antes se hablaba de los 6000 años. Y es curioso, ¿no? 6000 años, la semana de la creación, son 6 días. Y Dios reposó el séptimo día, el sábado. Por lo tanto, ese milenio, o mejor dicho, el sábado también tipifica este milenio, este día de reposo, en el cual pues la tierra también reposará, ¿no? Curiosamente, también en el sistema judío de la agricultura, que es un sistema no solamente judío, es un sistema que Dios quiere para todo el mundo. Lo que pasa es que ya no se aplica, ¿no? Antes hablábamos un poco sobre la agricultura pues extensiva y demás, ¿no? Y no dejamos reposar la tierra. Pero en el pueblo de Dios, Dios dictaminó precisamente que la tierra fuera trabajada, cultivada. Es un símbolo también del Evangelio, ¿no? Es un símbolo en el cual pues Dios quiere que la tierra se siembre físicamente, pero también espiritualmente, se recoja fruto durante 6 años y que el séptimo año, el séptimo milenio, la tierra repose. Y de hecho eso lo establece en Levítico, ¿no? La tierra durante 6 años está en actividad, durante 6 milenios en actividad, y al séptimo milenio la tierra reposa de toda obra. Ese séptimo año la tierra reposa, ya no se siembra, ya no se recoge, sino que la tierra se deja que repose. Y es así como va a quedar en el milenio. La tierra va a quedar asolada, vacía, únicamente Satanás, sus ángeles, Satanás meditando de todo lo que ha hecho durante 6000 años, más todo lo que hizo en el cielo. Los ángeles también, culpándose unos a otros, diciendo que estamos aquí por culpa de él. Estarán, supongo, en contienda, peleándose, meditando, pensando cómo han podido perder aquello que tenían en el cielo y ahora están aquí en un lugar que comparado con el cielo es que son los dos polos totalmente opuestos. Y después de ese milenio es cuando Cristo viene con los justos, bajando con la Nueva Jerusalén y es entonces que hay esa resurrección de los impíos. Todos los impíos, todas aquellas personas que se pierden, todas aquellas personas que no han querido aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal,
resucitan, ¿no? Y Satanás entonces ve todo ese ejército, dice que amplio, ¿no? Como la arena del mar, imaginémonos, son muchísimos que se van a perder, que se ponen juntamente con Satanás, ¿no? Y Satanás ordena que ataquen ese campamento. Pero entonces sucede algo, ¿no? Dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, ¿no? Y es que pensemos una cosa. Dice que ocupan toda la tierra, ¿no? Es decir, estamos hablando de millones. Si Dios restaura la tierra cuando viene por segunda vez y vuelve otra vez a quemar los impíos, dice que quedan como ceniza, que vuelve a recrear la tierra otra vez. Es decir, la recrean la segunda venida, luego viene el milenio, resucitan a los impíos después del milenio, los impíos son destruidos con fuego y otra vez se tiene que volver a recrear la tierra. La tierra no. La tierra, 6.000 años trabaja, 1.000 años reposa, los impíos resucitan después del milenio y la tierra es destruida y a partir de esas cenizas de Satanás, de sus ángeles y de todos los impíos, se recrea la nueva tierra. Por lo tanto, nosotros hollamos, que decíamos y leíamos en Malaquías, en las plantas de nuestros pies, el polvo, las cenizas de los impíos. Sí, la verdad es que sinceramente no hay lugar, viendo el estado de la Tierra, para pensar en un milenio, en un hipotético milenio aquí en la Tierra. Bueno, tenemos varias preguntas y voy a leer dos, si queréis. Quizás ya concluimos, ¿no? Sí, hemos cubierto más o menos. ¿Qué haremos los justos en el cielo durante los 1000 años? Y leo la otra. Vale. ¿Qué hay sobre la ciudad celestial que baja? Hablan de 1000 años en los cielos. Mi duda es que la Biblia dice que ni cuerpo ni sangre poseerán el reino de los cielos. Al Señor le pertenecen los cielos y a los hombres la tierra. ¿Puedo contestar un momento a esta última pregunta? Adelante. Esta última pregunta, ¿no? En relación que ni carne ni sangre entra, es correcto. Lo interesante es que Pablo mismo dice que cuando somos resucitados, lo hemos leído, creo que era en 2 de Corintios, o 1 de Corintios, perdón, ¿no? 15. 1 de Corintios. En 1 de Corintios 15 lo vamos a releer. Dice una cosa, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es que no lo hemos leído todo, ahora me acuerdo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Esa es la primera resurrección. Y nosotros seremos transformados, es decir, los 144.000 son transformados. ¿Y cómo es esta transformación? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbidas la muerte en victoria, ¿no? Donde está muerte, tu aguijón, etc. Por lo tanto, vamos a resucitar con cuerpos nuevos, ¿no? Cuerpos transformados, glorificados, y a la vez también se nos dice que en el cielo ni se casarán ni se darán casamientos, sino que seréis como los ángeles. Por lo tanto, no sabemos bien qué naturaleza vamos a obviamente seremos humanos, pero también dice que seremos como los ángeles, ¿no? Entonces eso, hay un misterio también un poco en qué condición seremos como los ángeles, ¿no? Sí, y sobre qué harán los justos en el cielo, lo hemos leído hace un momento, pero vamos a leer otro versículo también. En 1 de Corintios 6, versículos del 2 al 3, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y en Apocalipsis 24 dice así, y vi otros tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que lo que harán en el cielo es juicio. Mejor dicho, comprobarán por qué los que no están ahí salvos no han sido salvos, ¿no? Porque el juicio obviamente se hace en el cielo por parte de Cristo y por eso se dictamina quién es impío y quién no. Con lo cual ahí será una comprobación, una especie de juicio para entender por qué esta persona no ha sido salva. Sí, durante 1000 años estaremos examinando los casos de las personas de por qué no están ahí y a cada caso pues alabaremos el nombre del Señor porque veremos que Dios ha sido justo. Veremos la justicia de Dios, podremos examinar casos concretos, entenderemos cada día durante esos 1000 años iremos entendiendo más sobre la justicia de Dios.
obviamente no únicamente estaremos juzgando los casos. Bueno, es que también es un poco, no hay mucha revelación, ¿no? En relación a lo que vamos a acontecer o que vamos a hacer en el cielo, ¿no? Pero también tendremos la oportunidad de ver y conocer a personas que vivieron aquí en las Escrituras. También conoceremos a famosos, nos reconoceremos unos a otros, así como Cristo fue reconocido por sus discípulos, pues nosotros también seremos reconocidos, ¿no? Si en la transfiguración, que es un símbolo de la segunda venida, curiosamente, ¿no? Está Elías y Moisés. ¿Por qué están? Porque están vivos y porque están en el cielo. En la transfiguración simplemente es un símbolo de la segunda venida y está Elías, que es símbolo de los 144.000, aquellos que no pasan por la experiencia de la muerte, y también es un símbolo de los profetas, ¿no? Y Moisés, que es un símbolo de aquellos que van a morir y van a resucitar en Cristo, como dice en Judas 1.9, ¿no? Como Satanás y Miguel, pues contendían por el cuerpo de Moisés, ¿no? Básicamente estaban contendiendo porque Miguel, que es Cristo, tema complejo, pero también un día hablaremos de él, están contendiendo por el cuerpo de Moisés para resucitarlo, ¿no? Así como sucederá con los justos, muertos. Cuando Cristo venga por segunda vez, Satanás va a intentar contender por aquellos, os va a reclamar como suyos, si tal persona era una pecadora, si tal, pero sin embargo Cristo los va a reclamar como suyos. Sus pecados han sido confesados, han sido perdonados, han sido lavadas con la sangre del Cordero y por lo tanto esas personas Dios les da la salvación y Satanás los reclama como suyos y contiende, ¿no? Entre comillas, con Miguel, que es Cristo, que viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿no? Y por lo tanto contiende con ellos, contiende con Cristo, intenta retener a los muertos en Cristo, a Adán, a Eva, a David, a Salomón, a Nabucodonosor, y por lo tanto pues intenta retenerlos pero no puede, ¿no? Y eso es lo que va a suceder o lo que sucedió con Moisés, ¿no? Por eso en la transfiguración está Moisés, símbolo de la ley, y Elías, símbolo de los profetas, ¿no? Efectivamente. Y para terminar este pequeño tema, para ahondar un poco más en que carne y sangre no heredan al reino de los cielos, Hebreos 2.14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, somos nosotros, Él, que es Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí vemos que Cristo tomó nuestra misma naturaleza caída, con esta misma carne y sangre, no cedió a la tentación por el poder de Dios en él y venció de esta manera a la muerte en nuestra carne. Si no, no podía haber vencido la muerte para nosotros, no nos hubiera servido de nada. Y Cristo, creo que estaremos todos de acuerdo, que con esta carne y sangre murió en la cruz y luego resucitó y fue al cielo. Entonces, ¿cómo Él pudo haber ido al cielo si carne y sangre no heredan al reino de Dios? Si Él vino con nuestra misma carne, y eso es un tema aparte, ¿no? Para profundizar mucho, nosotros, como ha leído Alexis en los versículos de antes, nos pasará lo mismo. En nuestra misma carne y sangre resucitamos, somos transformados, nuestro cuerpo es transformado y luego somos llevados al cielo. Con lo cual, evidentemente, carne caída y nuestra sangre no heredan al reino de los cielos, pero sí nuestra naturaleza humana transformada, glorificada. Es lo que le pasó a Cristo y lo que le pasará a los salvos cuando venga Cristo Jesús. Por eso pueden ir al cielo, estar 1000 años y luego volver a bajar y que haya la destrucción final y la recreación de la tierra. Vale, tenemos Última pregunta, ¿sí? últimas preguntas. También darle gracias a las personas que nos saludan desde Argentina, desde diferentes partes del mundo, Puerto Rico, y que es una bendición que estéis acá para nosotros. Y bueno, tenemos la última pregunta. La pregunta la hace Maritza Maldonado. Mi pregunta es, ¿qué han hecho los ángeles para que nosotros los juzguemos? Una buena pregunta, ¿eh? Bueno, se refiere obviamente a los ángeles caídos y se trata de ver por qué estos ángeles caídos, se trata de ir ahondando en la justicia de Dios. ¿Por qué estos ángeles caídos, que son los ángeles del diablo, no están aquí? No pueden ser salvos, tienen que morir eternamente. Pues imagino que conoceremos todo lo que hicieron en el cielo, todo lo que sucedió, cómo se unieron en esa rebelión de Lucifer en el cielo, por qué tomaron esa decisión errada, pero la tomaron, y también pues cómo ellos tentaron, ¿no? Ellos tienen también el poder de tentar a las personas, no únicamente Satanás, también los ángeles tientan, ¿no? Así como que también los ángeles de Dios están aquí a nuestro lado
y nos socorren, ¿no? Nos hablan, nos susurran, nos guían. Pues del mismo modo y de modo antagónico, los ángeles caídos hacen lo mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver no solamente lo que hicieron en el cielo antes de que fueran expulsados, sino también lo que han hecho aquí durante tantos y tantos y tantos años, ¿no? Cómo pues mataron a personas, cómo las sumergieron a las drogas, a vicios, cómo inducieron a ministros para que declararan guerras, mil y una cosas, ¿no? Y entonces se nos destapará todo, es que conoceremos todo. Dice que no hay nada que no vaya a ser revelado. Por lo tanto, conoceremos mil cosas, conoceremos... la gente dice, qué aburrido, ¿no? El cielo. Pues voy a decir algo, pero quizás es un poco así políticamente incorrecto, pero quizás a la gente lo que más le gusta es cotillear, ¿no? La vida de los demás, ¿no? Y en cierto modo en el cielo no vamos a cotillear, sino que vamos a examinar, ¿no? Todo, y vamos a conocer muchas cosas, muchas conspiraciones ocultas que se han tramado durante muchos años en esta historia. Vamos a conocer cuáles son los planes ocultos o cuáles eran los planes ocultos de por qué sucedió esto, por qué vino tal epidemia, quién la indujo, el por qué lo hizo, por qué esos terremotos, por qué todo. Vamos a descubrir que muchas de las cosas que suceden en este mundo no es solamente que la naturaleza responde al pecado, sino que también hay personas que se encargan a destruir esta tierra. Y de hecho, hay un versículo que dice que Dios va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Y la capacidad de destruir la tierra es algo que desde hace muy poco los hombres pueden hacer, ¿no? Desde 1850, 60, ¿no? O 40 lo sumo con las bombas atómicas. Entonces vamos a descubrir mil y una cosas, ¿no? Vamos a conocer de todo. Y eso en el cielo. Luego, una vez estemos aquí en la tierra, para estar toda la eternidad, imaginaos toda una eternidad, ¿no? Dice que procederemos y seguiremos procediendo, ¿no? Conociendo todo, ¿no? Sobre todo el punto central será conocer sobre Jesús y ese misterio de que Cristo mismo, ¿no? En esa, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, vino aquí a esta tierra y murió por nosotros, ¿no? Y ese misterio que no entendemos ahora, pues tenemos vislumbres, ¿no? Pero lo podremos entender de una manera pues mucho más amplia y que por la eternidad pasarán miles y miles y miles de años y aún iremos descubriendo nuevas verdades, ¿no? Y la Biblia obviamente se nos será abierta de tapa a tapa y podremos conocerla aún mucho mejor de la que la conocemos ahora, porque Cristo mismo será quien nos enseñará. Aparte tendremos a Pablo, tendremos a Moisés, a Abraham, Isaac, a Adán. Es que será toda una eternidad en la cual tendremos a todas personas famosos, incluso que veremos, ostras, mira, si está aquí este famoso que parecía que... Y bueno, y preguntaremos, hablaremos, nos conoceremos y entre todos, pues, seremos una gran familia y Cristo y el Padre estarán aquí viviendo con nosotros en la Nueva Jerusalén y nosotros pues estaremos en la tierra, unos dentro, otros fuera y haciendo pues, conociendo otros mundos, conociendo a nuestro ángel guardián durante toda nuestra vida. Hay muchas cosas, ¿no? A veces nos han pintado que el cielo y que la tierra nueva y estar con Dios será aburrido y estaremos tocando el arpa y ya, ¿no? Pero en verdad hay tantas y tantas y tantas cosas que nos serán reveladas que la verdad que pasará una eternidad y seguiremos queriendo conocer y saber y cada vez amaremos más al Señor. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis participado, que nos habéis escrito, que habéis estado en el directo. Nos han escrito de diferentes partes, desde Colombia también. Muchísimas gracias por aportar, por comentar y bueno, que también les deseamos ya nosotros acá una feliz semana. Para los que estamos al otro lado del continente, en España. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias a Frederic y a Alexis también y a ti, por poder compartir la palabra de Dios. Y a todas las personas que han estado. Y a todas las personas que han estado en el directo. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. No sé si quieren. Por mi parte también es todo. Un placer y que Dios os bendiga a todos. Estéis en sábado o ya empezando la semana. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.